Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz año nuevo. Comenzamos el ciclo 2021 de Sin Saco Fiscal, acá por el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata, en este día 5 de enero. Así que ya vienen los Reyes y nos trajeron de regalo un proyecto de ley de monotributo. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Feliz año, ¿cómo está usted? Feliz año a todos. Bien, por suerte empezando el año bien. Vamos a ver qué nos depara el destino, como decían antes. ¿Funcionan todos los aplicativos de la FIP? ¿Estamos todos bien? Por ahora sí están funcionando relativamente, no hay tantas quejas, Bien. pero por ejemplo, sí está previsto, pero no funcionando el de la devolución del 35% de impuesto a las ganancias. Eso no. Está la pantalla, como en un momento hubo gobernadores que inauguraban hospitales con una serie de mesas, escritorios y sillas, y cuando terminaba la inauguración se los llevaban. Bueno, acá está la hojarasca. Lo Después hizo falta una todo. legisladora del Junto por el Cambio el otro día con uno de los hospitales de La Matanza, mostrando cómo el hospital que fue inaugurado oficialmente por el COVID está totalmente cerrado, vacío y con cadenas oxidadas en la puerta. El de la matanza, el que Uno de los dos que construyeron sí. en la década, en el gobierno de Cristina, que nunca lo llenaron porque llenar un hospital es carísimo, pero no importa, es otro tema. Sí. Don Guillermo, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo ha comenzado? ¿Sobrio el año? Eso no podría confirmarlo ni negarlo. Claro, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Claro. Bueno, Pero muy vamos a hablar bien. de monotributo, del proyecto de ley, pero hay un invitado. Entonces vamos a empezar con otras temáticas, si a ustedes les parece bien, para después sí ya entrar a analizar el proyecto de ley que se conoció hace relativamente pocas horas. Y como apertura del programa de este 5 de este año, vamos, Guillermo, con el tema de los autónomos y el vencimiento 2021, ¿te parece bien? Sí, en realidad la FIP ya publicó, para no ser ni lento ni perezoso, cuáles van a ser los vencimientos próximos para este nuevo 2021, ¿verdad? Y uno de ellos es autónomos, que bueno, para este sector el vencimiento van a empezar a transcurrir los días 5 y 7 de cada mes. Eso ya está, digamos, publicado por la web de AFIP en los distintos calendarios. Cuando el vencimiento caiga un fin de semana, se corre el primer día hábil siguiente. Y después, bueno, también hay otros próximos vencimientos, como bueno, el de los empleadores, de los aportes y las contribuciones, lo que se conoce como cargas sociales, ¿verdad? Que van a operar entre el 9 y 13 de cada mes. Y bueno, se van a abonar teniendo en cuenta el sueldo del mes anterior. También, bueno, si bien ganancias, el vencimiento es más hacia adelante, en febrero ya se empiezan a pagar los anticipos. Y bueno, del impuesto al valor agregado también, digamos, ya comienzan a correr los plazos de vencimiento. Recordemos entonces que en ganancia los anticipos van en febrero, junio, agosto, octubre y diciembre hasta febrero del 2022. Y en el Sí, caso de ganancias también se cuenta el certificado MIPYME, se puede optar por el pago diferido a 90 días. exacto. Digamos, por ahí lo anecdótico de este ya calendario de vencimientos que en teoría va a estar vigente, por ahí, digamos, es tratar de evaluar qué va a suceder, digamos, con, si se quiere, la segunda ola que va a ser inminente, ¿no? También, si uno recuerda, digamos, con la anterior, para denominar la primera ola, hubo alguna serie, digamos, de medidas por parte de la FIP y también del Ejecutivo que consistía principalmente en el diferimiento de algunos vencimientos. Ahora ya están, digamos, este calendario ya está publicado en la web de AFIP. Va a ver qué sucede, digamos, de acá en adelante y bueno, ver cómo evoluciona la cuestión sanitaria y cómo repercute eso en la actividad económica del país. Claro, bien, bien, bien. Carlos, Jorge, Resolución General 4897, justo Sí. sobre el final de año, ¿qué está pasando por ahí? La resolución estableció la obligación de informar a la AFIP una serie de datos
respecto de las participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones o fondos comunes de inversión de acá o del exterior, pero como desde hace muchos años ocurre esto, ¿quiénes son los reales beneficiarios finales humanos? Y esto tenía un vencimiento que era el 30 de diciembre, pero por problemas tanto de trabajo de los contadores como problemas de pedidos de traslado, como también inconvenientes de la página de la FIP, se hizo un diferimiento del vencimiento para el 29 de enero. En esa fecha deberán presentar la información correspondiente al año 2019 y anteriores, identificando perfectamente a quién es el beneficiario final de estas fundaciones, asociaciones civiles, y con asociaciones civiles yo no sé sinceramente cuál es el sentido, porque el Club Atlético Boca Juniors y River Plate es una asociación civil, y si vamos a tener que informar los beneficiarios finales de todos los socios, de todos los clubes, pobre contador que tiene que hacer eso, ¿no? Más en un, llamémosle, en un aplicativo, en un formulario, iba a decir, en un aplicativo de la FIP, que no es precisamente pensado para esa cantidad de gente. No estamos hablando de clubes que tienen decenas de miles de personas asociados. Claro. Bueno, las sociedades... Bueno, a ver, también lo tenemos con un CASI o lo podemos llegar a tener con un club de básquet importante. Claro, sí. Es decir, sí. Digo, las actividades deportivas por ahí tienen algún tipo de régimen un poquito más acotado. Eso es cierto, pero el tema es realmente no poder llegar a dar cumplimiento a esto, porque yo hablo de Boca y hablo de River. Acá vemos al invitado que ya está viendo. Pero yo hablo de Boca River, pero pensemos talleres en el interior del país. Pensemos, y no hay tanta capacidad. Córdoba sí, dejémosla de lado. Pero en cualquier club de una provincia, en San Rafael o en San Juan, una cosa así, es un trabajo que no se tiene en cuenta desde acá, desde el escritorio del funcionario que redacta una resolución general que es aplicable a todo el país. Imagino un club de primera D como está Claudito de Estéfano en Atlas, por ejemplo, lo difícil que debe llegar a ser para alguien en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, por ejemplo, dimensionar ese tipo de pedidos de la FIP. Claro, vos, por ejemplo, las sociedades anónimas las tenés sin ningún problema que cotizar en bolsa con la Comisión de Valores. Ahí la tenés directamente que te la puede trasladar la información o la podés no, incluso se puede pedir, perdóneme, al Banco de Valores, creo que es el que tiene el registro de todos los accionistas, y perdón, la Caja de Valores. La Caja de Valores tiene el registro de todos los accionistas de todas las empresas cotizantes. Claro. Ahí tenés otra, ¿no? Que hay cantidad, pero si bien esto es una información importante, porque es un dato muy importante para un organismo de control, la forma de aplicarla y la forma de recibir esa información, no sé, tendría que ser de otra forma y no cargarle todo gratuitamente a un profesional que por eso no cobra encima, porque no cobra por esto. No se lo pagan, y si quiere cobrar no se lo pagan, hablando en criollo, ¿no? Porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Es muy simple estar sentado en un escritorio exponiendo que el contador trabaje y haga tal cosa. Claro, pero lo hace gratis, y esto no es que una carga pública, no, es una carga privada, y realmente no se lo reconoce nadie, ni siquiera una cena le dan, ni una botella de vino, nada. Así que, bueno, ese es el tema de esta resolución que estamos tratando. Si les parece bien, vamos ya directamente con Mariano Goldman Rota. Ya ahora le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Sin Saco Fiscal, Mariano. Y Mario, te dejo con Jorge Haddad y con Guillermo Guer para que ya directamente hablar del tema monotributo, que es el tema central del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros y participar en el programa. Para mí es un gusto, Mario, vernos de nuevo.
y encontrarnos en esto y que participes en esta pequeña iniciativa que estamos haciendo con Guillermo Ger, que te presento. Mucho gusto, Mario, quiero aclarar, es el alma mater de Tributum. Para aquellos que estamos en materia de impuestos, tenemos RPAR, Thomson Reuters y Tributum. Y para mí, la realidad es Tributum, RPAR y Thomson Reuters. En ese orden. Para mí es la mejor información que desde hace muchos años, Dani, te lo he dicho, desde Neuquén para todo el país, tanto local como a nivel nacional. No solo información llamémoslo oficial, de normativa, sino también de blogs, de comentarios y de hasta cadenas de Twitter que una vez me publicaste una cadena de Twitter. Pero realmente es un placer estar contigo acá. Y desde Neuquén que nos instruyas en un tema que es reiterativo tuyo, que lo has publicado varias veces y que tomó dimensión cuando Dolores Oliveira, que es la especialista en impuestos que publica siempre en El Cronista Comercial, levanta tu trabajo y empieza a comentarlo. Y ahí se hizo, se viralizó, llamémosle. Así que es un gusto. Contame, ¿por qué le tienen tanta bronca la AFIP a los monotributistas? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Si puede ser un poquitito más alto, mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, sí. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, ante todo por la invitación, y es un gusto, ¿no? Sí, el tema en realidad no es que la AFIP le tenga bronca, porque paradójicamente, desde su génesis, fue creado por el propio fisco, ¿no? Un poco para que sea un régimen de una transición al régimen general. Cuando decimos régimen general, estamos hablando del impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y el régimen de autónomo, para que sea una transición. Con el correr de los años, además de dejar de ser simplificado, que ya no es tan simplificado, por diferentes cuestiones, más que todo de idiosincrasia, por la minimización que tiene el costo de ser monotributista frente al régimen general, se fue ampliando, ¿no? Los contribuyentes hasta los actuales, si no me equivoco, son 2 o 3 millones, pues tendría que repasar ese numerito. Entonces, bueno, viendo este marco, también a mayor cantidad de contribuyentes, más difícil es de fiscalizar por cualquier administración tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En todos esos huecos y ante una difícil fiscalización, existieron y hay un tanto abusos por parte de los contribuyentes monotributistas, que por ejemplo tienen más consumo de aquellos que puedan justificar, están en unas categorías inferiores, quedando excluidos porque facturan más de los parámetros máximos, no lo hacen hasta que AFIP lo hizo sistémicamente. Entonces yo creo que la bronca viene más por usar lo que vos bien decís por ese lado, ¿no? Para simplificarlo, es por el abuso del régimen, creo yo, ¿no? Sí, le llamaban enanismo fiscal, le llaman, ¿no es cierto? Así lo nombran los de la FIP, los colegas de la FIP. Enanismo fiscal. Voy a aprovechar mientras tanto y a ver si aumento un poco la ganancia del volumen del micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, en todo este contexto, ¿qué fue lo que pasó? El régimen del monotributo, en los últimos 2 o 3 años, se actualiza lo que se llama la tabla, que son los parámetros para uno quedar encasillado dentro de determinadas categorías en función de las ventas anuales, de superficie de alquiler. Son varios los parámetros, ¿no?,
consumo de energía eléctrica, valor de locación, etc. ¿Qué pasó? Se actualiza por un índice que es el de movilidad provisional, ¿no? Estas escalas. Usualmente se hace en diciembre de cada año y tiene efectos para el año que le sigue, en este caso el año 2021. Bueno, ¿qué pasó? Esta famosa remisión normativa es al índice de movilidad previsional. No es un índice autónomo que tiene el régimen simplificado monotributo, sino que dice que se actualizarán tanto determinados parámetros como los montos a pagar, o sea que se actualizan ambos, por este famoso índice previsional. El tema que este índice provisional fue suspendido con la ley de emergencia, la 27541, si no me equivoco, a fines del año ya 2019. Entonces, ahí primera cuestión, lo que se suspendió es la aplicación de este índice en materia previsional, que para hablar en criollo prácticamente es para las jubilaciones, ¿no? Que se actualizan trimestralmente. Entonces, en reemplazo de eso, el presidente de la Nación, por las facultades delegadas, actualizó en determinados montos similares a lo que hubiese dado la aplicación de este índice a las prestaciones previsionales. ¿Qué pasó? A fin de año, cuando no se actualizaban las tablas, todos los contadores nos preguntábamos ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y ahí realmente fueron 4 los escenarios, digamos. El primero que surgió claramente es que, bueno, como se suspendieron la aplicación de este índice, también las tablas del monotributo. Primer escenario. Fue así, pero en realidad no fue tan así. Porque lo que se suspendió, y eso como decía Jorge, lo explicamos en Tributum, es la aplicación de este índice a las jubilaciones. No se aplicó la determinación del índice. Este índice tiene un 70% del IPC, índice de precio al consumidor, y el 30% del RIPTE, que es la remuneración imponible de los trabajadores. Entonces, la primera interpretación fue esa. No se aplica en materia previsional, tampoco al monotributo. Bueno, esta fue la que tomó el proyecto que hoy se hizo público de modificación para el año 2021. Pero para ser honesto, había otras interpretaciones que se podría haber aplicado de manera subsidiaria el mismo quantum, que fue el 31%, para los incrementos de los autónomos, por ejemplo, o de los jubilados. Bueno, esto finalmente fue descartado, y otra interpretación que ante dicha acefalía el ajuste era del 0%. Bueno, pareciera que fue lo que pasó, porque al no estar actualizado las tablas en la página web de AFIP y estando ya vigente la recategorización semestral que ocurre en enero y julio de cada año, hoy si uno entra a la página de AFIP ve la misma tabla que el año 2020. Entonces, pero eso vence el 20 de enero, ¿no? ¿Cómo? Vence el 20 de enero eso. Vence el 20 de enero, correctamente. Tienen días para modificarlo todavía. Sí, tienen días, pero no lo van a modificar. Y ya te lo digo por qué. Porque para la AFIP, la interpretación es que quedó acéfala esa actualización, si no ya lo hubiesen modificado, punto 1. Y lo que confirma esta tesis es que en el proyecto que trascendió hoy, y hace varios días nosotros en Tributum venimos tirando unos lineamientos, es que expresamente hay un artículo, el 15 si no me equivoco, que dice que el índice a actualizar para el año 2021 de la tabla del año 2020 será del 35%, ¿no? Que fue una de las bandas en materia previsional. Entonces, ahí están confirmando que no se va a actualizar. Entonces, ¿qué pasa ante esta recategorización? Es la mayoría de lo que está en boga ahora, ¿no?, de preocupación de los contribuyentes.
Y yo creo que se debería quedar sin efecto. La FIP la podría suspender de derecho no, porque está prevista en una ley. La FIP lo único que hace es que lo implementa, porque para que actualicen la tabla, esta ley tiene que sancionarse en ambas cámaras, promulgarse, publicarse en el boletín oficial, todo esto antes del 20 de enero, cuestión que sabemos que no va a pasar. Sin embargo, está dentro de las normativas para el periodo fuera de sesiones ordinarias. Para las extraordinarias está previsto con una modificación, o sea, un proyecto de ley está previsto y hoy tuvimos el texto que lo publicaste vos, Tributum. Tributum lo publicó como novedad, el proyecto que mandaron, que entra en diputados esto, ¿no? En ese proyecto, ¿qué entendés que hay modificación, independientemente de que dice que trata de adecuar o de hacer un impasse o un puente entre aquellos que dejan el monotributo y van al régimen general, y que a su vez tienen en cuenta la situación del año 2020 respecto de aquellos que han facturado más, que se han excedido en algunos montos y todo el resto, que en principio los mantendrían en la categoría? ¿Qué ves acá como puente, si es que existe? Yo no lo he visto, porque no lo analicé del todo tampoco. Sí, mira, el proyecto que trascendió, para ser honesto, y lo pusimos en el diario nosotros, lo publica, digamos, da la primicia Hernán Guilardo y profesional de la sección impuestos, ¿no? Y rápidamente nosotros lo levantamos y hacemos un esquema que es el tradicional copete cuando publicamos las normas, ¿no? Y ahí queda un poco desgranado el proyecto, sin perjuicio que luego otros medios, primeramente y Profesional Impuestos, tira unos lineamientos, ¿no? Porque desde ayer a última hora ya empezaban a trascender exactamente cómo venía a la mano este proyecto. Una cuestión importante es que los primeros trascendidos era que se iban a amputar las últimas categorías del monotributo. Esto Sí. finalmente, final y gratamente, no sucedió. Después podemos charlar por qué inferimos y lo que nos han comentado, por qué no ha sucedido. Y este proyecto lo que tiene de interesante, además de clarificar cuál es el monto por el cual se va a actualizar la tabla del 2020, que va a ser 35,3%, subsana la situación que hace poco más de un año y medio están suspendidas las exclusiones automáticas, que se llaman de pleno derecho, o sistémicas del régimen del monotributo, que era lo que pasaba cuando los monotributistas se facturaban, ya ahora por internet, por un importe superior a su categoría máxima, el sistema automáticamente los expulsaba del monotributo. Eso fue suspendido hace ya año y 4 meses, es previo a la pandemia por situación económica, pero lo que se suspendió, y acá viene por qué la explicación, no fue la exclusión, se suspendió aplicarlo. O sea que si uno facturó por un importe superior o tuvo un consumo que no condice con su categoría, con sus ingresos, quedó excluido de pleno derecho. Lo que pasó es que la FIP no corrió el sistema y no lo publicó como venía haciendo todos los meses, ese listadito que aparecían como 3.000 contribuyentes excluidos. Eso subsiste. Bueno, en este proyecto se crean 2 puentes. Un puente transitorio para los que durante todo este año y pico fueron excluidos, pero la FIP no corrió el proceso. Para los que se dieron cuenta que fueron excluidos, generalmente
asesorados por el contador, que siempre va llevando un control, Sí. che, guarda que te vas a pasar, bueno, entonces, guarda que acá te pasás, hay que facturar igual, no es que se puede diferir la facturación. Entonces ahí cuando se advierte, algunos contribuyentes han renunciado al régimen y han pasado al régimen general, y otros posiblemente lo hagan en el 2021. Para esos contribuyentes se crea este puente que se denomina transitorio, que le da determinados beneficios para que cuando pasen o hayan pasado al régimen general, puedan descargar parte de sus compras y de sus gastos, que uno siendo monotributista no le da generalmente mucha importancia porque sigue siendo monotributista, que no tiene que liquidar ni IVA ni tampoco ganancias. Cuando quedas excluido, como es a partir del mismo momento en el cual uno factura y queda excluido, ahí después tienes que liquidar todo para atrás. Con lo cual, ¿qué pasaba? Las facturas no tenían el crédito fiscal, que es el débito fiscal cuando uno compra o adquiere servicios, no estaba discriminado, primer problema. Ahora quedaría subsanado a partir del 2022. Te comento que en este mismo proyecto, al final de todos los responsables criptos tienen que discriminar el IVA a los monotributistas. Acuérdense que hoy si uno va a comprar, dice monotributista, no te sale discriminado el débito fiscal. A partir de la vigencia de esta norma, sí va a salir discriminado, por si las dudas, uno quede excluido, entonces vos guardaste todos los comprobaste con lo discriminado. Está bien. Y además va a haber unas cuentitas que no vienen al caso, pero es un monto significativo para que te puedas descargar de IVA y de ganancias y no tener que liquidar prácticamente con todo en cero por no haber guardado o tenido los comprobantes. Es un régimen benévolo, hay que ser honestos. Claro, la realidad es que el régimen anterior, que no te computaba el crédito fiscal, que no tenías discriminado, pero que en realidad lo habías terminado pagando, el crédito fiscal era muy injusto, porque si te estaban excluyendo, que te excluyan con todo lo que llevas a cargo, o sea, vos habías pagado el IVA, lo que pasa es que no lo tenías discriminado. Me parece correcto esto, me parece bien. Ahora, ¿cómo es eso del 25% de la ley? Que no lo entendí bien, después te habla de un 50%, ya los porcientos me marearon cuando quise empezar a leerlo. Me falta un análisis más detenido, pero aprovechándote a vos, ¿cómo funciona? Si te excediste durante el año 2020 en hasta un 25% del monto tope de tu categoría, no pasa nada. Si te excediste más... En realidad, esto se hizo, vamos por la génesis, que es un poco lo que interesa. Como dije hace un ratito, algunos quedaron excluidos, otros pasaron al régimen general, entonces se crean transiciones. Aparentemente, por los trascendidos, estamos hablando de entre 20.000 y 40.000 contribuyentes. Año 2020 y 2021. Luego, diferente el tratamiento para el puente general o permanente, que se le dice que ya ese 25% no está más. Entonces, para año 2020 y 2021 que fueron excluidos, justamente por haber facturado un 25% más de tu categoría máxima, pero ahí tenés el primer límite. El otro límite, que es el 50%, es con respecto a la parametrización de micropyme, que traduciéndolo a números son 5 millones de pesos para los servicios y 18 millones de pesos para la venta de cosa mueble. Entonces, si vos facturaste menos de 5 millones de pesos para los servicios, pero te excediste un 25% más del máximo de tu categoría, tenés estos beneficios para que el puente no sea tan agresivo y el costo no sea tan grande, ¿no? Ahora, Mario, perdóname Mario, dos cositas para simplificarlo. Me encanta el nivel técnico y sigamos después, pero para el simple monotributista,
¿Este acuerdo es a favor del monotributista o es a favor del Estado? ¿Es friendly para el monotributista o al contrario, lo mete de cabeza dentro del zoológico? No, yo creo que sí, que es totalmente friendly. ¿Por qué? Porque antes era, como dijo Jorge, antes era mucho más oneroso, mucho más gravoso, antes tenía que pagar por todo. Acá lo que se hizo es tener en consideración, bueno, si te pasaste, pero si no te pasaste por tanto, menos del 25 o más del 25 y menos de tantos millones, podés volver al régimen o quedarte en el general pagando un monto adicional. Incluso en el primero que decía Jorge, si vos te pasaste por poquitito, por decirlo, por un 25% más de la categoría máxima, bueno, incluso pagando un determinado monto, podés volver al régimen de monotributo. Antes tenía que esperar, por ejemplo, 3 años cuando eras excluido. Claro, claro. Ahora no. Pagás algo como una amnistía, vendría a ser como un blanqueo, y podés volver porque te pasaste por poco. Claro, lo que imagino, a ver si estoy equivocado, es un intento de no perder contribuyentes mientras que te aceito el camino para que te me deslices despacito para pasar de monotributista a pagar IVA. Claro, sí, exactamente. Y más que aceitar el camino para que no tenga un costo tan alto ese camino o esa transición. Y con lo que me decís, es el pie al segundo puente que debe estar vigente a partir del año 2022, ya dentro de un año, que se va a quedar, digamos, permanente, ¿no? Entonces, el monotributista sabe que no va a ser tan costoso pasarse al régimen general, porque, por ejemplo, me voy a poder computar el crédito fiscal de las facturas, voy a tener una deducción especial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba antes? Uno, como era muy caro pasarse a este régimen, no solo está en el nuevo régimen, que es mucho más oneroso estar en el régimen general que en el monotributo, pero encima pasarse era un desincentivo. Entonces intentaban no facturar, intentaban que facture otro, etcétera, etcétera. Entonces lo que se quiere justamente es sacar gente de monotributo cuando tienen que estar en el régimen general, ¿no? Los dejo seguir discutiendo detalles técnicos. Gracias, Claudio. Yo te hago una pregunta. Dentro de la situación caótica para los contribuyentes en general en todo el país, ¿esto beneficia o espanta a los contribuyentes que quedaron en una situación muy endeble, llamémosle, muy vulnerable sería la palabra exacta? Económicamente hay un montón de actividades que quedaron durante esta cuarentena, si es que no sigue ahora la cuarentena, como me decía Claudio hace un ratito, Formosa volvió a fase 1, así que si no volvemos en provincia no creo que puedan volver a fase 1, provincia de Buenos Aires, por la parte de las vacaciones y todo el resto, pero el resto del país, llamémosle, hay muchas actividades que o no vuelven, o vuelven con una mano que se le está dando. Acá este proyecto le está dando la mano para que queden en el monotributo, directamente van a ir a trabajar en negro, porque es la otra alternativa que queda. La realidad es esa, como acabas de decir, ¿no? Van a facturar todo en negro. ¿Acá le dan pie para eso o no? Mira, para ser honesto, yo creo que sí se le está dando una mano, porque, a ver, todo esto tiene un estudio atrás, lo más probable, porque ya hay una cuestión numérica que cuáles son los que quedaron excluidos. No te olvides que también la actividad del monotributista, que está en los pequeños comercios, en la prestación de los servicios, fueron los que mayor fueron repercutidos. Claro. Entonces, esos profesionales, en el sentido amplio de la profesión, no solo los graduados universitarios y los pequeños comercios, dejaron de facturar. Entonces, no facturaron más por la merma de la actividad per se,
salvo que haya sido justo una de las esenciales, ¿no? Claro, Que son las que claro. siguieron trabajando. Entonces, en realidad, el monotributista dejó de facturar porque no tuvo actividad. Entonces, como que automáticamente puso un freno al facturero, ¿no? Entonces yo creo que con esto, incluso para ser honesto, llamó la atención que se tenga tan especial consideración para los que quedaron excluidos, cuando durante muchos años los que quedaron excluidos tenían un costo, vos sabés, Jorge, que Sí, era pero terrible, altísimo. No te terrible. digo que iban al concurso, pero prácticamente iban al descubierto y rezando que haya una moratoria, el plan de pagos era pero altísimo. Entonces, yo creo que esto sí lo beneficia, el impacto negativo, porque sea llamarlo la desprolijidad, y lo que yo llamé como una imprevisión o un descuido, fue el rum que hubo por no actualización de las tablas, que todavía subsiste. Porque Sí. todo muy lindo, pero con estas tablas los excluidos van a ser muchísimos más. Ahora, si aplican este 35% de que ya queda dilucidado, ahí ya es otra cuestión. O como en una primera instancia, que se había trascendido más que todo con la visita del fondo, y ahí hizo una linda génesis nuestro colega José Luis Eteri en el Cronista, al Fondo Monetario no le gusta el monotributo, no le gusta, estaba diciendo lo mismo fiscal, que ahueca la base, etc. Entonces, dentro de todo, lo que sucedió, en el caso que se actualice por lo que dice el proyecto, creo que el impacto es más favorable que lo que vendría a ser negativo, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos una unidad de valor tributario creada hace 2 años y nunca implementada, que podría haber solucionado un montón de cosas en este momento, desde lo penal tributario hasta el IVA para las actividades comerciales, ¿no es cierto? Que todavía está con montos históricos, jurásicos, llamémosle. Pero, ¿cómo es la modificación que han hecho así a nivel global, redondeando y abusando de tus conocimientos y de tu paciencia? En impuesto a las ganancias, ¿cómo ha sido relación de dependencia? Así, ¿ha sido una aplicación lineal? ¿Las deducciones más o menos van a ser acordes con la inflación que ocurrió y la que se espera? Porque aclaremos, antes de darte la palabra, que las deducciones en el impuesto a las ganancias se dictan en enero y terminan en diciembre. No es que la actualizamos cada 3 meses ni cada 6 como era con el monotributo, es anual. Entonces, el monto que vos me decís en enero, 178.000 y algo, está bien, pero en junio a lo mejor los 178.000 representan una suma insignificante respecto a los 178.000 de hoy. Te cedo la palabra, pero global hace lo más... Sí, ahí justamente lo que decís más que todo es una política, digamos, indexatoria. Una primera observación, el monotributo no es trimestral, es anual la actualización, lo que es trimestral es la publicación de los índices que aplican a otros rubros. En ganancias se usa otro índice que es el RIPTE, y como bien decís, el problema de estos índices, fíjate que el monotributo ahora va a ser el 35 y el de ganancias fue el 35,38, es justamente que se va a utilizar. El problema es que están lejos de la inflación real, como bien decís. Claro. Ese es el tema. El problema no son los índices ya que son viejos. Lo que pasa es que nosotros venimos con una historia, acordate Jorge, que durante 10 o 15 años no se actualizaban las deducciones en ganancias, monotributo. Entonces, ¿qué pasaba? La economía aumentaba y las deducciones ni siquiera iban por colectora, ¿no? Como se dice. Claro, los precios van por autopista y los índices por colectora. Antes ni siquiera iban por el camino, pero ni siquiera de tierra, porque se actualizaban cada 5 años. Entonces, ahora como que nos quejamos jocosamente que no alcanza la inflación.
yo diría que es una conformidad, porque antes ni siquiera largaba. Pero bueno, Es cierto, entonces, es cierto, es cierto. partiendo de eso, en el impuesto a las ganancias, justamente en promedio para un empleado, por ejemplo, soltero con 2 hijos o casado con 2 hijos que no use cónyuge, no pagan ganancias cuando aproximadamente de bolsillo ganan a partir de ahora 86.000 pesos, ¿no? Luego, a medida que van ganando mayor dinero, las deducciones que tienen, ya sea por los hijos y otros gastos, cónyuge, etcétera, empiezan a pagar un impuesto a la ganancia. Y como vos bien decís, el impuesto a la ganancia uno lo paga todos los meses y se descuenta, te lo retienen en realidad, porque no es voluntario, y se actualiza una vez al año, ¿no? Entonces, siempre hay un aumento mayor. Primero aumentan los sueldos y los montos te lo van a trazar, te lo van a actualizar el año que viene. Entonces siempre hay un desfasaje que el Estado un poco se aprovecha de lo que se le dice esos empalmes, ¿no? Es cierto. Tiene este desfasaje. Exacto. Guillermo, Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mucho ¿qué tal? gusto. Un No gusto. nos conocíamos personalmente, pero bueno, también como Jorge te sigo bastante en las redes, en Twitter, toda la información que suministras constantemente, que siempre es muy bien recibida, por lo menos para nuestra profesión. Bueno, ahora en relación al monotributo y escuchándote un poquito, y bueno, también sintetizando un poco lo que dijo Jorge y un poco lo que dijiste vos, por lo menos desde el punto de vista nuestro como abogados, y siempre es un tema, una charla que teníamos con Jorge, lo difícil que era la defensa de un monotributista excluido, ¿no?, del régimen, desde el punto de vista de que es sistemático. Y generalmente, digamos, es blanco o negro. Si te pasaste, porque cuando vos ibas a la FIP, inclusive a discutirlo, te decía, a mí me lo dice el algoritmo. El sistema me dijo que vos estabas fuera, que había una inconsistencia, digamos, en tus operaciones. Por lo cual, bueno, yo siempre, a Jorge le decía, la verdad que el tema de los monotributistas es muy complicado, la defensa es muy complicada justamente por la automaticidad, ¿no? Que, bueno, en principio, digamos, este proyecto, coincido con vos, este régimen de transición es muy beneficioso porque lo que hacía básicamente la exclusión era que el monotributista excluido no vuelva al sistema. Básicamente muchas veces no volvía, justamente por la deuda alta que tenía con el fisco. A ninguno de los dos sistemas, perdón. Al monotributo esperaba 3 años y al otro menos que menos. Menos que menos, jamás aparecía. Ahora bien, más allá, digamos, de que yo coincido con el proyecto y que es bueno, ¿qué le podemos decir al monotributista hoy con esta cuestión de que no se actualizaron los montos? Y con, digamos, la devaluación que hay, muchos estaban esperando ansiosamente el 1 de enero para empezar a facturar más. Y que hoy, digamos, están en un limbo, digamos, hasta tanto no tengamos un proyecto por lo menos encaminado en el Congreso. ¿Qué le decimos? No facturen más, tengan en cuenta los viejos montos. Mira, en realidad decir no factures más, quizás se podría decir off the record, ¿no? Claro, porque uno tiene que facturar, tiene que cumplir la ley y tiene que facturar efectivamente, bueno, cualquier servicio, cualquier precio, seña, etcétera, ¿no? Creo que quizás nos estaríamos anticipando, porque si bien lo que trascendió hoy es el proyecto que habría ingresado, y digo habría, porque todavía el que trascendió no tiene el número de expediente y tampoco tiene el sellito de mesa de entrada, que ahora por lo de la pandemia ya no lo tiene más. Pero suponemos que este va a ser el proyecto y también suponemos que en la conferencia de prensa que hubo ayer en la FIP, al decir que se va a actualizar la tabla, que va a ser un hecho. Entonces, si no es el 35%, será el 40% o será el 30%, pero ya va a ser un hecho que se va a actualizar la tabla. Ahora, ¿la ley cuándo es tan vigente? Ustedes bien saben, desde que ellas lo disponen, su vigencia, o publicación en el boletín oficial. ¿Cuándo va a pasar? Y creemos que va a ser después de la fecha tope de recategorización, que se va a prorrogar de hecho. Esto va a pasar, se va a publicar a fines de enero, febrero, como dijo Jorge, está en el Congreso, entró extraordinarias. De hecho, cuando entró extraordinarias a través de un decreto, ni siquiera tenía número de expediente,
era un título provisorio en el anexo, fue como muy raro como entró, ¿no? Pero bueno, hay que esperar unos días, no hay que recategorizarse por ahora, porque la AFIP por sistema te recategoriza en función de las tablas que ellos tienen. Y ellos tienen la del 2020. Si las tendrían actualizadas por la aplicación de la norma, vos te recategorizás con los nuevos valores, ¿no? La recategorización es con los valores actuales te recategorizás en función de lo que facturaste 12 meses para atrás. Es súper benévolo eso también. Es una excelente reforma que se hizo hace 3 años. Más que benévolo, considera la inflación, en realidad. Blanco sobre negro. Jorge ya me estaba mirando feo. Considera la inflación en realidad. Lo que pasa es que decimos benévolo, porque antes era peor. Antes ni siquiera lo autorizaban, Claro. muchos años, ni siquiera lo autorizaban. Entonces utilizás una tabla actual de algo del año pasado. Está bien porque hubo inflación, es cierto. Entonces, hasta tanto la FIP sistémicamente no tenga las nuevas tablas, nadie se va a recategorizar en función de los montos viejos, sabiendo que en el Congreso van a ser un 35% superior, con el peligro de no solo quedar en una tabla más alta, sino de quedarte afuera excluido. Hay un tema más. También se actualizan el monto a pagar. Y el 20 de enero son los montos según la tabla vieja de vuelta. Hay que pagar con los importes viejos, ¿no? Con los importes viejos, exactamente. Mario, te hago una pregunta más global. Vayamos un piso más arriba. Vos estás viviendo en lo que se considera la California de Argentina, que es la provincia de Neuquén, que es la provincia locomotora sacando lo que es la provincia de Buenos Aires o lo que es granos. ¿Cómo ves la situación en Neuquén y en todo el valle, teniendo en cuenta que va a venir ahora la época de la manzana, la pera, toda la cosecha? ¿Cómo está? Porque lo que se ha comentado es que la recaudación ha bajado considerablemente, las actividades petroleras tampoco han tenido un ímpetu importante. Ustedes son asesores de muchas empresas de esas que han parado y que hubo pestes en la manzana también, que no hay una cosecha buena de manzana ni un buen precio. O sea, todo negativo, es todo tan negativo ahí. ¿Cómo lo ves vos que estás viviendo ahí? Sí, en realidad, como bien decís, es la coyuntura frutícola prácticamente histórica, más de Río Negro que de la provincia de Neuquén. Incluso hay una ley de emergencia frutícola, hace poco se prorrogó a través de un decreto nacional con una dispensa en materia de seguridad social, etc. El panorama está como siempre complicado y depende mucho de todo lo que es la exportación y del valor de la moneda extranjera y tipo de cambio, ¿no? Con respecto a Neuquén, el petróleo en particular, ahora en este último tiempo, últimos 2 meses, se está un poco reactivando, están volviendo lo que se llama los equipos al campo o las torres, que es justamente esta forma novedosa de extraer petróleo, ¿no? Tan criticado, pero bueno, y anticipándose tanto a la reactivación mundial por post-pandemia como Argentina, viste, esto es como lo que fabrican ropa. Uno compra la ropa, la de invierno, que la fabricaron en el verano anterior. En el verano anterior, exacto. Entonces un poco están ya saliendo al campo y reactivando toda esa parte nodal de la economía neuquina, sobre todo anticipando dentro de unos meses que va a incrementarse la demanda y la exportación de los combustibles, ¿no? Así que hay buena expectativa. Bueno, por lo menos tienen buenas expectativas. Mario, te agradezco la generosidad tuya de compartir este momento con nosotros, de las explicaciones, como siempre, brillante lo tuyo,
como profesor universitario, siempre con inquietudes nuevas en la forma de expresarse ante los alumnos, siempre inquieto, y como profesional de primer nivel. Muchos saludos a todos los amigos de allá de la Universidad de Comahue, Ignacio y todo el resto, que los tengo siempre en el recuerdo, muy grato. Gracias por compartir esto. Bueno, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, seguramente nos estamos viendo tu asignatura de especialización a fines de este año. Si no me bueno. Mario, te invito a que si querés, tomes el programa con toda libertad para colocarlo adentro de tu servicio. Sin ningún tipo de problema. No, muchísimas gracias. Así que si querés lo agarrás, lo subís, no hay que firmar autorización ni nada, totalmente liberado. Perfecto, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias a usted, a Mario, pero muchas gracias a usted por haber tenido un invitado de lujo. Nosotros tenemos que seguir con la temática porque el programa continúa y la pregunta se la tengo que dar a Guillermo porque me la puso ahí picando. ¿Qué dijo Heller? Aparte del monotributo, ¿va a haber reforma judicial? Reforma fiscal adicional. Y Heller ya lo viene avisando. De hecho, en un portal hace poco dio una entrevista y dijo que la idea era una reforma tributaria 2021. Igual creo que esto ya se venía hablando de antemano. De hecho, en el mensaje de elevación del presupuesto, que entró en vigencia este año, ya se hablaba de una reforma inminente. Y como bien lo mencionó Teresa, que lo hablamos en el programa pasado, la idea es incrementar la presión tributaria. De hecho, si uno entra a la página oficial de Heller, creo que su eslogan es algo así como redistribuir para ser una mejor nación, o redistribuir mejor para crecer, una cuestión así. Un poquito, digamos, la idea de la justicia social peronista, ¿verdad? No. Carlos Heller es de origen marxista, del Partido Comunista, y reivindica su pasado marxista y comunista, y lo que quiere él es un proyecto básicamente, podríamos llamarlo neomarxista, pero digo, entendamos bien que esto es la rama más extrema del kirchnerismo, para entenderlo en cuanto a concepción ideológica. Por eso, siendo un hombre que maneja un banco, es el motor de un impuesto a los ricos. Exacto. De hecho, él en la entrevista hasta que les estoy mencionando, él menciona, digamos, como un éxito dentro del seno del Congreso, porque no fue un proyecto del Ejecutivo, la sanción del aporte solidario, o impuesto a los ricos, como lo queramos llamar, con lo cual da a entender, digamos, o marcó la agenda también un poco por parte del Congreso, que va a haber una reforma tributaria. Tema que, bueno, la reforma tributaria tiene varias aristas, porque también hay una cuestión que es central, que es la renegociación con el FMI, que, digamos, ya pidió una reforma tributaria. Claro, vos no podés hacer la reforma tributaria después del acuerdo, porque se supone que vos tenés que fijarlo. El problema es que hay que hacer la parte política acá, y es decir, Cristina boicoteó, torpedeó la negociación con el fondo, todo el mundo se hace el gil, nadie dice nada, pero lo cierto es que en el fondo te pide que pongas el aumento de tarifas dentro de los acuerdos, porque como es uno de los temas que tenés que solucionar, que es el déficit fiscal que generás por la entrega de subsidios, tenés que decir de qué nivel de subsidio estás, a cuánto vas a bajar, y para eso cuánto vas a aumentar la tarifa. Y Cristina, a través de las hombres que puso en el Energas y en el ENRE, hicieron un decreto para permitir el proceso de actualización de tarifas. Y le metieron en el medio, y lo pasó, se lo comió la Casa Rosada como el mejor, 180 días de congelación en las tarifas y hasta 2 años para negociar el porcentaje de aumento o de reducción, porque por ahí el análisis dice que hay que bajar la tarifa, que ganaron mucho las empresas. Esa es una característica, una trampa que tiene, no es ajuste automático, con lo cual lo que le está generando en este momento a Guzmán que no pueda cerrar ese punto, entre otros. Entonces, si vos aparte de eso le vas a decir, mirá, firmá lo que quiera con el fondo, que después te vamos a hacer una reforma fiscal atrás, lo está torpedeando. Y tradicionalmente el fondo, yo me acuerdo de la época de Cavallo, que estableció, la propuesta argentina fue de Cavallo, muy hábil ahí, estableció una serie de condicionamientos, y entre ellos estaban las clausuras.
que acá no existían, y se copiaron de la clausura de Chile, que se había copiado de la clausura de Alemania. Y tenían que tener tantas clausuras por mes, se autoobligó el gobierno argentino. Claro, y lo cumplió, pero eran clausuras administrativas, el negocio seguía abierto porque lo apelaban, se le apelaban todas, pero al Fondo Monetario de 20 cuestiones le cumplió 18. Vendés dramatismo. A ver, vamos a ponernos de acuerdo con el fondo. El fondo compra una mentira para ordenarse para adentro, no para ordenarte a vos. Claro. O sea, no es que el fondo te dice, Jorge, voy a meterme en tu vida para hacerte la mejor. Lo que te digo es, mira, yo te presté guita, gacho. Vamos a hacer una cosa, hagamos un buen coso de tu futuro, que sos un tipo que vas a tener 78 socios, que vas a tener un edificio de 14 pisos, que vas a pintar todo el edificio de color verde patito, y yo después me doy vuelta al fondo a los directores y digo, mira lo que lo convencí a Jorge de todo lo que hacer para ser mejor. Y después en 4 años renegociamos todo de vuelta. Vamos a tener que renegociar con el fondo casi cada 2 años. Esto es teleteatro. Sí. Esto es acting para la tribuna, jueguito para la tribuna. Sí. Pero bueno, los hechos, la reforma está prevista. Ya se venía hablando del año pasado que bueno, se iba a tratar este año en el Congreso. ¿Algún lineamiento de algunos temas que puede traer, aparte de lo que ya estamos viendo del monotributo? Se habló en su momento de un incremento del impuesto a las ganancias. Por algo, digamos, todavía está, digamos, ahí boyando la suspensión de la reducción de alícuotas. O sea, el periodo de suspensión que había establecido la 27.541 era hasta los ejercicios que empezaban el 1 de enero de este año. Entonces, en teoría, virtualmente ahora estaríamos en una alícuota reducida porque volvió el calendario de reducción progresiva que había establecido la reforma tributaria que había propiciado el gobierno de Cambiemos. Ahora de eso no se habla, no se dice nada. Se entiende que en algún momento, como es un impuesto anual, con tal de que te hagan la reforma en diciembre del 2021, va a operar por el ejercicio entero. Lo que se llama retroactividad impropia. Bueno, de eso no se habla y bueno, en teoría no se habla porque se supone que lo van a modificar en algún momento. Se supone que en algún momento del año en el medio, si no es a través de una reforma tributaria, va a salir algún otro tipo de ley que le meta más presión tributaria a las empresas. Porque, digamos, lo que va a apuntar es a la progresividad del sistema. Y eso sí lo anunciaron en el mensaje. Vos no podés hacer una progresividad del sistema cuando la economía está en retroceso. O sea, claro. si Argentina estuviera creciendo 5% anual de PBI, te entiendo que quieras aumentar impuestos y alícuotas. Pero Argentina cayó un 12% este año y con suerte va a caer 5% este año. O sea, va a recuperar 5 de 10, de 12, vamos a quedar 7 abajo todavía. Y no sabemos si en el año 22 equilibramos, por ahí porque tengamos un PBI con una caída del 3%, si este año tenemos 7 y el arrastre. Guarda, que eso es algo que también hay que tener en cuenta, porque no sabemos la profundidad que va a tener esta pandemia y el impacto sobre la economía durante todavía el año 2021 y el año 2022. Si alguien cree que nosotros vamos a llegar a octubre con 44 millones de personas vacunadas en 2 dosis, no creo. Ahora, lo que te dicen del otro lado, bueno, o nos queda la máquina o aumentamos impuestos, porque no tenemos otra salida, no tenemos otra forma, porque en préstito no podemos hacer más, nadie nos presta. Si nos prestan una tasa que es, como todo el mundo estuvo... Jorge, ahí va a venir alguito del fondo, va a venir plata china, va a venir plata de afuera, con condicionamientos políticos importantes, nada de barato. Pero también se va a tener que imprimir moneda porque es básicamente un año electoral y ninguna cantidad de fondos necesaria para que un político busque aumentar su poder. Y el oficialismo quiere incrementar su poder para ganar la mayoría en diputados. Bueno, jóvenes, ¿alguna cosita más de la reforma? Y seguimos con el temario, que ya venimos
extenuando gente con esto? No. Podemos continuar. Bueno, dale, entonces contame, redondeame el tema ese, no tenemos más nada. De la reforma, digamos, por ahí lo relevante es que un peso pesado del Congreso dentro, digamos, de la coalición gobernante haya salido a advertir, digamos, de la inminente reforma tributaria que va a haber en Argentina, y que todos sabemos hacia dónde van a ser los lineamientos. Va a ser más presión fiscal sobre el sector productivo principalmente. Claro. Tema que, digamos, ya aparte de la presión que hay ya sobre el sector productivo, yo considero, ¿no? Digamos, en los países donde hay por ahí una mayor recaudación de impuestos directos, que son los más progresivos, si se quiere, es porque, digamos, tenés un núcleo duro de contribuyentes que tienen un poder productivo importante. O sea, Argentina hace bastante tiempo no tiene inversiones originarias. Con lo cual por ahí es difícil ahí consensuar, digamos, cómo vas a elaborar una reforma tributaria que sea más progresiva cuando se te va achicando la base. Que bueno, digamos, un poco es lo que decía Teresa en el programa anterior. Desde el FAP se elaboraron un proyecto, digamos, un trabajo muy importante, que inclusive lo había solicitado el Ejecutivo, y ni siquiera le dieron acuse de recibo. Con lo cual, Bien. no se sabe bien para dónde va a ir. Bien. Jorge, vamos con el presupuesto 2021 en la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzó a aplicarse el impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Exactamente, esa es una de las grandes reformas en cuanto al impacto hacia los contribuyentes y al impacto hacia la recaudación. Como lo dijeron, sobre la liquidación que le hace a cada titular de tarjetas, se va a aplicar el 1,2% en concepto de impuesto de sellos. Ya hay muchos especialistas, abogados, contadores, consultores que dicen que esto no es pasible de impuesto de sellos, no es sujeto de impuesto de sellos, porque no está la conformidad de las dos partes en el mismo instrumento, porque no reúne un montón de, sí, macanudo, lo vamos a discutir, podrán tener razón, pero esto ya se empieza a aplicar cuando venga la primera liquidación que se está recibiendo por estos días de el impuesto. Entiendo que son para operaciones realizadas en el 2021, no la que llega hoy de operaciones en diciembre. Entiendo que es así. Entonces, vamos a ver que un golpecito del 1,2% del total va a ser un aporte más para la ciudad, compensando lo que le sacaron. Lo mismo el impuesto sobre los ingresos brutos, que otras provincias ya lo tienen para operaciones de pases, las LELIC, ese tipo de operaciones en las cuales ya el Banco Central se adelantó y pidió impugnarlo por considerar que afectaba la política monetaria. Ahora, cuando hay 6 provincias que lo aplican, no afecta a la política monetaria ni el Banco Central. Cuando hay 6 provincias peronistas, Jorge. Sí, bueno, tenés razón. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Estamos ante una situación que yo no sé lo que va a responder la Corte y posiblemente no tengo idea cuándo lo va a responder la Corte, que es otro de los temas, ¿no? Tengamos en cuenta que este es el año de la judicialización. El domingo yo lo comentaba y lo vuelvo a reiterar. Se ha empezado a judicializar todo, comenzando por un hecho inédito en la historia de la República Argentina, que es que 24 consejos profesionales de ciencias económicas le inicien una acción administrativa y vayan a una acción judicial junto con el Colegio de Abogados, que también lo está haciendo, un público de abogados, por una resolución que te obliga a declarar la planificación fiscal que le hiciste al contribuyente para que se beneficie pagando menos impuestos, violentando el secreto profesional donde quieras y como quiera, lo perfora por cualquier lado, como si no existiera. Esto lo tratamos nosotros acá. Jorge, ya están hechas las 24 presentaciones. ¿Se Sí, conocen sí, algunos de los textos, la argumentación? ¿Repiten argumentos o cada uno usa un original?
No, está hecho sobre la base de un informe que hizo la federación. De ahí en más, el colegio público fue por su lado, pero más o menos las bases son las mismas. No hay tanta diferencia. Ahora, qué raro que ningún juez federal se haya expedido, o por lo menos que le haya dado algún tipo de participación a la FIP para que se expida. Es que lo normal es que te pidan a la FIP que eleve un informe antes de resolver. Y debe estar en ese plazo, y lo agarró, como vos sabés, enero es sagrado para el Poder Judicial, feria judicial. Si estuvimos trabajando todo el año, ¿cómo no vamos a tener feria judicial? ¿Entendés? Entonces, entramos en la feria judicial y tenés que pedir ahí el levantamiento de la feria, que te dispensen, tenés que justificarlo, y aparte de justificarlo, bueno, tienen que venir el juez de feria para decirte sí, tenés razón, voy a tomar el caso, cosa que a muchos no les gusta realmente, ¿no? Esperemos que haya alguna resolución. La única respuesta a esto de la FIP fue abrir una pestaña dentro de la página para colocar ahí, en un futuro, vence a fin de enero esto, la información pedida. Y por otro lado, el asesoramiento que está dando en general off the record, no presente nada. Señor contribuyente, no presente nada. Usted no tiene ninguna planificación hecha por ningún profesional para defenderse, para tratar de pagar menos impuestos. No presente nada y que el fisco venga y averigüe si quiere. E investigue si quiere. O que presupongan ellos. Claro, si pero... quieren presuponer ellos, que presupongan, pero la verdad van a tener que demostrar que yo con mi contador establecí una estrategia para no pagar impuestos. Claro, eso te pueden aplicar principios análogos o todo esto para presumir. Sí, pero me lo vamos a pelear en la corte en todo caso. No, esa reforma, en la última reforma de Cambiemos, se incorporó dentro de la 11683 la prohibición de aplicar la analogía y la prohibición de aplicar, por ejemplo, en la ley penal tributaria, la presunción para delitos tributarios. O sea, esto venía con la jurisprudencia pacífica, como suele decir Guillermo, una familia de fallos, pero esto ya estoy hablando del chosno, fallos que venían en contra de las denuncias que hacía la FIP sobre la base de presunciones, o cuando se aplicaba analogía para la interpretación de una norma. Lo rechazaba in limine directamente, tenías que llegar a la corte, ese es el único problema. Pero en la corte te lo superaba. Y el otro tema que se va a hacer sentir es que el impuesto a alumbrado, barrido y limpieza y contribución territorial se va a ir actualizando mensualmente de acuerdo al valor de la inflación. Entonces, no hay un monto de aumento, un porcentaje de aumento. Sí, hoy a ver, como se toma 6 meses para atrás, perdón, 3 meses para atrás, casi con seguridad el aumento del año va a tener un piso del 36%, que es la inflación del año pasado. Sí. Entonces la boleta te viene con el PAL con un aumento del 15%, con lo cual vos te adelantás a pagar las 12 cuotas y tenés el famoso 15% de aumento. Y si sos un pagador en día y vuelto y forma, vas a poder pagar, la última cuota no te la cobran. Pero si no, vas a tener que pagar el aumento mes a mes. Ya la alícuota tienen cargadas los aumentos de inflación de septiembre, de octubre y de noviembre, que es el primer trimestre de este año. Exacto. Con lo cual vos tenés un 3 y 3. Más o menos te va dando eso. 3 y 3 acumulativo te da más cerca del 10,5, casi 11 por ahí, hay que ver. 11 y algo. Y con lo cual, si en 3 meses pagás el 11, porque además es un porcentaje acumulativo. Claro. O sea, tiene el impacto mayor.
Claro, que no se nota porque te lo hacen de a poquito, pero es No, como bueno, pero el 36 directo es una cosa y el 36 acumulativo te da 44 o 45. Exacto, Claro. exacto. Con lo cual te conviene el pago completo en 15, con 15 aumentos. Pero hay Sí, que tenerla en el hay que medio. tenerla, ese es el tema, hay que tenerla. A La ver, verdad es que sí. Guillermo, vamos a seguir con el tema del presupuesto. También hubo cosas que han aparecido como unos internos y comenzaron a tener vigencia en este comienzo de año, ¿me equivoco? Exactamente, el aumento de la alícuota de los impuestos internos sobre los productos electrónicos, computadoras, aire acondicionados y demás, otros productos, que digamos también estaba prevista una reducción progresiva que lo había establecido también la reforma tributaria del gobierno anterior, que se suspendió y ahora directamente, digamos, si bien en esa reducción progresiva este año iba a empezar a aplicarse una alícuota del 5.5, con, digamos, la sanción del último presupuesto pasa al 17% directamente. Aquellos que sean de origen importado. Y una tasa efectiva del 6.55 para los que son de producción nacional. Con lo cual, digamos, si uno tenía la intención de comprar un producto electrónico, hubiera sido buena idea comprarlo antes de, el 31 del 12. Regalo de Eso por Navidad y un no de lado. Reyes. Sí, sí, eso por un lado. Pues, a ver, un poco para sintetizar también lo que venimos hablando, creo que este año va a ser un año de mayor presión tributaria. Este es un ejemplo, por ejemplo, porque Claro. en definitiva esto va a recaer sobre el consumidor final principalmente. Esto se traslada a todo. Y después también otra cuestión que estaba ahí en el presupuesto, que todavía tiene por ahí un análisis más interesante, es, digamos, la contribución obligatoria del 0,5 sobre las primas de seguro automotor, correspondiente a las pólizas contratadas con entidades de seguro, sobre todo los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, que va a pasar a integrar el Fondo Nacional de Transporte. ¿Y qué es lo interesante? Digamos que toda la estructura de costos del transporte está tarifada. Digamos, las empresas de transporte no puedes trasladar libremente al precio del pasaje todos los aumentos. ¿Por qué? Porque está tarifada, tiene una estructura de costos. Si no la puede trasladar, si no se la autoriza el Ejecutivo, el traslado se lo tiene que absorber. Ajá. Y ahí hay un tema, porque digamos, también creo que un poquito le debo, la mencionaste, Claudio, es que no suba la inflación. Y uno de los elementos mediante los cuales hay mayores inflaciones es cuando suben las tarifas. Con lo cual, si bien esto es muy incipiente, sería interesante ver cómo reaccionan las empresas de transporte también. Porque ya de por sí, por más subsidio que tengan... Transporte con Meoni a la cabeza puede ser más rápido que las otras tarifas. Que la tarifa, por ejemplo, de gas o de luz. Pero eso va a depender de cuánto lo autoricen o no. Te acordate que eso es Sergio Massa, básicamente. Claro. Exacto, exacto. Lo dijiste muy bien vos hace tiempo, en Sin Saco Fiscal, sin corbata, perdón, un domingo, donde dijiste, estas 3 cajas se las armó Massa sin decirle nada a nadie, pasaron sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo observe. Y tenía más, y algunas se las vetaron. Sí, por eso puse. Vos siempre tenés que poner de más para que te sobreviva algo. Para que te quede algo, claro, para que te quede algo, sí, es así. Guillermo, ¿qué está pasando con la provincia de Buenos Aires de presupuesto? Ya vamos terminando y vamos con los últimos temas. Sí, provincia de Buenos Aires, si bien no tuvo un incremento en su estructura impositiva, principalmente porque recibe más dinero, ¿no? Ahora. O sea, la lógica es, Ciudad de Buenos Aires te sube porque le quitaron, provincia de Buenos Aires en cierta forma no incrementó su presión tributaria, solamente, digamos, actualizó la tasa del 7 al 9 a las actividades financieras, a toda la prestación de servicios financieros, a los bancos principalmente. Que también, digamos, es una constante también de otras provincias, porque consideran que los servicios financieros o los bancos ganaron, en definitiva, durante todo este parate económico. Y también sí, al igual que Ciudad, se incrementa tanto el automotor como el inmobiliario por una cuestión inflacionaria, pero establece un tope de reajuste del 32%. Poquito menos, lo estimaron así.
Bien, últimos dos temas, y también le corresponden a Guillermo. Uno es el aumento de la CITRAC, de que 12 provincias adhirieron al sistema unificado de impuestos para el comercio electrónico. ¿Qué tenés de esto para comentar? Exactamente, no, el CITRAC es un régimen, si se quiere, unificado, para, o sea, lo que es todo, digamos, los numerosos regímenes de retención que había sobre las operaciones con tarjetas de crédito. Cada provincia tenía un régimen de retención distinto, con lo cual una empresa que realizaba operaciones en distintas provincias de pronto se veía con la aplicación de distintos regímenes de retención, lo cual o sea, era un peso importante, se quiere, dentro de su estructura administrativa y también contable, ¿no? Porque tenía que empezar a tener en cuenta distintos regímenes. El CITRAC lo que viene, digamos, es a unificar y establecer una alícuota única para todas las provincias. Con lo cual, digamos, también la adhesión, si se quiere, es un poco incentivada justamente porque aquellas provincias que estén adheridas al CITRAC van a tener un régimen impositivo más beneficioso de aquellas que no lo estén. Justamente, digamos, por esta armonización, si se quiere, de todos los regímenes de retención que estaban dando vueltas. Hasta el momento, digamos, el CITRAC, si bien estaba previsto que iba a entrar en vigencia en diciembre, por la Resolución General 1620 de la Comisión Arbitral se aplazó y, como no se volvió a prorrogar, entró en vigencia el 4 del 1. Esa era la fecha que establecía esta Resolución General 1620. Y ya, digamos, están adheridas al CITRAC Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y se espera que para marzo próximo también van a estar adheridas Chubut, Río Negro, Misiones y Entre Ríos. Bueno, llama la atención, digamos, que por ahí las jurisdicciones importantes como Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires todavía no estén adheridas al CITRAC, ¿no? Por algo será. Por algo será. Jorge, no sé si tiene algún temita, si no ya cerramos con Guillermo y un fallo judicial. No, es ese fallo judicial que quedamos después con Guillermo, que lo vamos a comentar un poquitito entre los dos, porque primero es de la Corte Suprema. Trabaja Bien. la Corte, de vez en cuando trabaja. Es del 22 de diciembre pasado, o sea... Que fue la última acordada que tuvieron. La última reunión que tuvieron, exacto. Y es un tema que cuando vos lo empezás a leer decís, no puede ser. Es la Municipalidad de Junín contra una empresa que se llama Acapol. La empresa Acapol no tiene absolutamente nada. No tiene nada, ninguna actividad directa, ninguna territorialidad, ninguna sucursal, elegido de la Municipalidad de Junín. Sin embargo, estamos hablando del 2006 al 2009 y estamos en el 2020. Una justicia tardía es injusticia de la realidad, ¿no? Bueno, acá, por suerte, se le dio vuelta para el contribuyente a favor, pero le hicieron un ajuste fiscal y una ejecución fiscal, determinándole lo que tenía que pagar como contribuyente no residente. Contribuyente no residente en una tasa municipal. Contribuyente no residente, lo reitero. Independientemente de eso, el régimen legal no fue publicado en ningún boletín, sino que fue publicado en la página de internet de la municipalidad. Entonces el contribuyente le opuso una serie de excepciones, después ahí te doy el placer a vos que empieces a detallar la cantidad de excepciones, porque el impuesto, los tributos nacen de la ley es la ley. Tiene que tener publicidad porque lo dice la Constitución Nacional. Digamos que Acapol es una empresa que hace todo tipo de pegamentos. Sí, la gotita. Tiene famoso, está ubicada en Celaya, su planta industrial y su sede administrativa en Villa Ballester. Las marcas que tienen son Poxipol, Poxiram, Poxilina, Fastic, La Gotita.
el pulpito, Poxita, Suripol, Boligoma y Ecole. Digamos, son todos productos en donde yo no puedo ver en ninguna parte que tenga que ver Junín. Claro, es así. Es totalmente cierto y es así. El contribuyente opuso las excepciones y Guillermo te pasó a vos. Sí, en realidad, a ver, acá la tasa, digamos, que se estaba discutiendo, una tasa de publicidad y propaganda para no residentes, que es una tasa, digamos, que muchos municipios la establecen que es bastante molesta, algunos con distintas matices, pero básicamente vos tenés una publicidad en el ejido y por más de que vos no tengas, si se quiere, un establecimiento en el ejido, te la quieren cobrar. Simplemente, sin perjuicio de ello, digamos, lo que se quejaba a Capol, como bien dijo Jorge, era que le querían exigir la tasa esta en virtud de una ordenanza que no estaba publicada, si se quiere, a través de un medio oficial, ¿no? O sea, recordemos que en materia tributaria y por el principio de reserva legal en materia tributaria, toda ley de naturaleza, de esta naturaleza tiene que estar, digamos, sancionada por un organismo legislativo. Llámese Congreso de la Nación en el orden nacional, Congreso provincial en las provincias o Consejo Deliberante en los municipios. En sí, digamos, esta ordenanza tuvo que haber sido sancionada por el Consejo Deliberante. Lo que cuestionaba, y por eso planteaba la excepción de inhabilidad de título a Capol, es yo esa ordenanza no la había publicado en ningún medio oficial. Con lo cual, digamos, al no estar publicada en ningún medio oficial, no me pueden exigir esta tasa. ¿Qué es lo que aduce en su defensa el municipio? Que lo convalida la Cámara de Apelaciones de Junín. La tengo publicada en el sitio web. Y por más que el contribuyente no sea residente del municipio de Junín, puede entrar a nuestro sitio web y puede ver la ordenanza. Capol recurre esto a la Suprema Corte Provincial, planteando, digamos, el recurso de nulidad e inconstitucionalidad, y lo que se le discute, lo que se lleva a discusión a la Corte Suprema, es el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde no atiende estos planteos. Principalmente no atiende el planteo de inconstitucionalidad por parte, o improcedencia por parte, digamos, de Capol, de que se le exija esta tasa sin que la misma se haya publicado en un medio de publicidad oficial, boletín oficial, por ejemplo, digamos, ¿no? Estamos hablando siempre de un juicio de ejecución fiscal, ojo. Sí, de apremio, que de hecho la Corte, o sea, el voto mayoritario adhiere a lo que dice la Procuradora General, y después hay un fallo, digamos, de Rosati, un voto, digamos, un voto adicional, no es en disidencia. Disidencia fue Rosenkrantz. Pero Rosati lo analiza por sus fundamentos. Va por sus fundamentos, y él lo que apela es el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es, digamos, justamente el principio de reserva legal, que uno tiene permitido hacer todo aquello que la ley no le prohíba, digamos. La publicación de una norma es justamente la que delimita y, digamos, la que ordena, si se quiere, la vida en sociedad y delimita lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Y justamente al no tratar la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires esos agravios, tilda de inválido, digamos, lo que considera, ¿no?, la Corte, la invalidez por parte del fallo emitido por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Que a mí, digamos, más allá, digamos, de que considero y adhiero plenamente al fallo de la Corte Suprema y lo hablamos también cuando analizamos hace unos días otro fallo de la Corte Suprema, donde lo que se cuestionaba era una ley provincial de Mendoza que estableció una suerte de aduana interna, ¿no? Exacto. Que era la introducción de productos lácteos originarios de otras provincias en la provincia de Mendoza. Que es cómo estamos reviviendo discusiones que deberían estar superadas, ¿no? Por esta cuestión, digamos, debería estar plenamente superada, digamos, es sabido. Pero más allá, la digamos, voracidad del funcionario hace que olvide la historia y que le parezca interesante, uy, mirá, vamos a poner este impuesto. Y como no sabe de impuestos, porque sabe crearlo pero nunca ha leído del tema, no sabe que está violando la ley.
Es más, no conoce la historia. Claro, un principio básico es la publicidad de los actos de gobierno. O sea, la cuestión es que en definitiva, digamos, es un poco el argumento de la Cámara que no comparto. Dice, los medios masivos de comunicación y poder, como Internet, permiten sortear que tal vez la ordenanza no esté publicada en un medio oficial, ¿no? O sea, que el contribuyente no la encuentre en un medio oficial de publicidad de actos de gobierno. Bueno, yo te cuento Lógico, que hay varias sí. provincias que su boletín oficial tiene solo publicación virtual. No Está tiene bien. versión papel. Pero tienen un boletín oficial. Exacto. Que no lo tenga versión papel como el boletín oficial de Las la municipalidades Nación. también tienen un boletín municipal, ¿eh? Claro, claro. Claro, pero acá, digamos, o por lo menos no surge el fallo. La No existencia de ese dice, boletín digamos, municipal. no dice No. la Municipalidad de Junín dijo que la ordenanza estaba publicada en el boletín oficial de fecha tanto, número tanto. No. Y La estamos defensa hablando fue está del en 2006. nuestro sitio oficial. Perdón, Guillermo, estamos Sí. hablando del 2006 al 2009, que es lo que también decía el contribuyente. ¿Cuándo se publicó? ¿Qué fecha tiene? ¿Cómo se prorrogó? ¿Qué vencimientos tiene? ¿Y qué periodos abarca? No tengo la más remota idea de esto. Y eso es lo que me extraña de la explicación que dio Guillermo. Hay 4 fallos a favor, pero hay uno en disidencia. Rosenkrantz rechaza el recurso y le da la razón a la Suprema Corte porque considera que no es la vía procesal la apropiada, la elegida, porque puede hacer otra ejecución fiscal o puede ir por otra vía que no sea ejecución fiscal en el contribuyente pagando y repitiendo, por ejemplo. Entonces dice que no es la vía procesal elegida y le da la... Yo creo que con el respeto que me merece Rosenkrantz, no sé quién le redactó ese fallo, pero primero tenés que tener en vista si algo es correcto con la Constitución Nacional, va con los principios del derecho tributario en este caso, o no, que es que todo tributo tiene que nacer de una ley y que las leyes para que sean obligatorias deben publicarse y que todo el mundo tenga conocimiento. La Corte suele dar prioridad a lo formal, luego va al fondo del tema. Entonces yo creo que Rosenkrantz, para mantener otra línea de fallos que ya ha tenido con anterioridad, prefiere, antes de entrar en el núcleo, parar en la formal, porque en lo formal es donde se puede voltear casi todos los fallos. Claro, pero Monti en su dictamen previo hace referencia a eso. ¿Por qué? Porque las ejecuciones fiscales, y por eso insisto tanto para aquellos que están en el tema, la Corte no hace lugar a ningún recurso de ejecuciones fiscales. ¿Por qué? Porque no es sentencia definitiva. Vos vas por el fondo, después pagás y repetís y te pueden dar la razón a vos y que te devuelven el dinero. Claro. O sea, no es una cuestión, esto es clásico de la Corte, es típico de la Corte y tradicional. Entonces, por un tema procesal, Rosenkrantz, perdón, tarjeta amarilla. Ya que estamos en una semana futbolera, tarjeta amarilla, ¿no? Si no tenemos ningún otro apunte que realizar, ya hemos hablado de más de 1 hora y 20 de este programa, con lo cual creo que para comenzar el año y haber tenido un estupendo invitado, ya es momento de decirle a la gente, nos vamos, gracias. Había un gran tema que era el monotributo y hemos contado todas las novedades de un comienzo de año que la verdad tuvo mucho para cortar. ¿Les parece bien? Los saludo entonces. Guillermo Gert, gracias por esto. Señor Jorge Haddad, gracias. Nos encontramos el próximo día domingo en Sin Saco y Sin Corbata con usted. Sí, y nosotros nos encontramos mañana en Sin Saco Energía con Fernando Meiter, el jueves con Cara Skylarini y Pablo Olivera da Silva con Sin Saco Política y el domingo en Sin Saco y Sin Corbata en FM Concepto y en el canal de YouTube. En el canal de YouTube de 10 a 13, 15, con un changüí de programa. Así que nos encontramos y gracias por esta edición. De nuevo, buen año para todos.